Pues lo principal que me gustaría trabajar con ustedes, porque vamos a ser científicos ciudadanos todos vamos a participar en este elemento de investigación. Un científico a qué se dedica principalmente a la investigación y a la interpretación de datos para posteriormente poderlos divulgar. Y la función que hacemos nosotros como científicos principalmente ayuda para resolver los problemas o las necesidades que tiene una sociedad. Queremos que este planeta, que como recibimos nosotros los recursos naturales, sea un préstamo, no sea una cuestión que nosotros reclamemos como una propiedad. En una ocasión, y esto quiero compartírselos, me toca para la CONADE dar una conferencia llamada Las acciones de la naturaleza, un reto para la sustentabilidad. Cuando la gente ve este título, agarran y me dicen que las acciones de la naturaleza son un reto para la sustentabilidad. Pareciera ser que las acciones que hace la naturaleza son un limitante para que pudiésemos tener la sustentabilidad. Es decir, la naturaleza nos empieza a dar elementos y nosotros, pues obviamente los queremos contrarrestar. Si la naturaleza nos da bioindicadores y biomarcadores en donde nos dice aquí puedes establecer este tipo de cultivo, nosotros decimos no, a mí no me interesa tener ese tipo de cultivo porque me interesa tener otro. ¿Y qué empezamos a aplicar? Viene el tema. Neonicotinoides, glifosato y paraquat. Pues simple y sencillamente algunas personas lo que agarran y hacen es de que empiezan a trabajar con modelos científicos o genéticamente modificados. Estos químicos que un servidor les platica, pues obviamente son químicos que son selectivos y al momento de que los llamamos selectivos, lo que hacen es de que atacan a toda la vegetación natural, pero a la vegetación que está genéticamente modificada no la va a atacar. La vegetación va a seguir. Vemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos dice que sí hay que impulsar el desarrollo regional y que hay que garantizar la educación. Pues obviamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente nos dice que en cuestiones de aprovechamiento sustentable, la preservación y la restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales deben de ser compatibles con la obtención de recursos económicos. Esto es un paisaje muy común en nuestra geografía michoacana. Van a ver lo que era el Cerro de la Barra hace 20 años y lo que es ahora el Cerro de la Barra en Ario de Rosales. Y con esta figura vemos dos cosas significativas. Esto era bosque. Si nos vamos a imágenes anteriores, era bosque, que se fueron transformando en aguacate y a la fecha pues es una situación bastante complicada. Vámonos a San Marcos, aquí cerca de Pátzcuaro, donde podemos ver también estos escenarios, ¿no? Donde lugares fueron absolutamente transformados en dimensiones gigantescas. Esto es al lado del ejido Jucutacato, en Uruapan, donde podemos ver estos escenarios. Transformación total del paisaje hacia el cultivo del aguacate. Ok, ahora sí, esta es nuestra región de estudio. Una parte de la región de estudio, voy a ser el responsable con los compañeros de la zona de Pátzcuaro, es Eronga, Pátzcuaro, Salvador Escalante y posiblemente un poco de Huiramba, las comunidades de Quiroga, San Andrés Ciróndaro y San Jerónimo Purencheco. Y ahora vamos a la zona donde está la compañera Ana y Emma y muchos de los compañeros que están aquí con nosotros. Y si se dan cuenta, este paisaje es diferente. Este paisaje de lejos pareciera zonas agrícolas normales, pero ya cuando hacemos un pequeño acercamiento empezamos a ver todo un mosaico, ¿no? Muy interesante. Entonces, todas estas zonas las van a estudiar. Los compañeros se tienen que meter ahí a hacer la aplicación de agroquímicos, pues es realmente crítico. En este escenario están usando productos que son súper peligrosos para el ambiente, pero para ellos también. La realidad es que estamos rebasados, 160,000 hectáreas de aguacate, más de la mitad son cambio de uso de suelo, altísimo uso de agroquímicos, contaminación de mantos freáticos de suelo, contaminación del aire. En fin, hay una gran cantidad de problemas que todavía no se conocen, sobre todo en el tema de salud,
y que quisiéramos que este estudio nos empezara a dar algunos elementos, particularmente con el glifosato. Bien, estos compuestos que fueron utilizados o fueron creados para beneficio y para incremento de la producción agropecuaria, en la producción de alimentos, y que supuestamente sería para un gran beneficio a la humanidad, como todo compuesto, nunca está exento de riesgos colaterales. Detectar pacientes intoxicados de manera aguda o de manera inmediata de presentación de síntomas es lo menos complicado. Complicado es detectar patologías que presentan manifestaciones muy tardías o patología crónica, porque es muy difícil vincular el efecto del pesticida o herbicida y vincularlo a este tipo de patologías que se presentan 1 año, 2 años, 5, 10, 15 o hasta 20 años después de que se ha expuesto el paciente a este tipo de compuestos. Entonces, no hay productos agroquímicos que sean seguros. De hecho, creo yo que cada vez que se aplicasen estos productos, deberían de ser controlados exquisitamente para evitar que vayan más allá de la zona de aplicación y así minimizar el riesgo para la salud y para el mismo ambiente. La sintomatología que se ve aquí, como es diarrea, vómitos, diarrea, incontinencia, cólicos abdominales, tenesmo, se puede presentar o no se puede presentar. Se pueden presentar unos síntomas, otros síntomas no. No quiere decir que todos estos se presentan en todos los pacientes. Cada paciente es muy particular. Cada compuesto, dependiendo de los acompañantes del compuesto, va a dar ciertas manifestaciones también. Hay un síndrome que le llaman síndrome intermedio y neuropatía retardada, que vienen siendo casi más ya complicaciones cuando el paciente se recupera y no obtiene una recuperación muy adecuada, o no es la recuperación que nosotros esperamos. Todos estos productos que ven ustedes aquí son de un uso muy común, generalmente en los cultivos de hortalizas, jitomate, cebolla, zanahorias, brócoli, coliflor, etcétera, etcétera. ¿Cómo la gente que está en contacto con estas gentes puede saber si un paciente está intoxicado? Hay enzimas que nosotros podemos medir y que nos dicen el grado de exposición, el tiempo de exposición, la cantidad a la que se está expuesto y obviamente si puede o no puede seguir, si debe o no debe seguir ese trabajador en la actividad. Porque cuando un paciente llega a un hospital o a veces que llegan a un consultorio, 3 metros antes de que esté uno en contacto con el paciente se da uno cuenta si está intoxicado o no. ¿Por qué razón? Bueno, porque la mayoría de los compuestos traen sustancias de alarma, que son sustancias acompañantes de este producto que despiden un olor característico, que es el que nos hace percibir qué tan cerca y qué tan expuesto estamos al producto. Entonces el médico tiene que tener, ahora sí, la nariz bien preparada para poder percibir esos olores y saber a qué tipo de productos corresponden. Les mencionaba yo que hay diversos grupos por la cuestión química. Hay diversos grupos por la actividad para la cual están hechos. Tenemos, por ejemplo, los organofosforados son insecticidas, pero sí, también tiene herbicidas. Y un herbicida, el herbicida estrella de los organofosforados es el glifosato. Entonces, el glifosato pertenece al grupo de los organofosforados. Los carbamatos también tienen herbicidas, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del glifosato, ese compuesto, yo diría que es el compuesto reina que tenemos ahorita y casi es el motivo de todo este trabajo. Es una maravilla de actividad todo lo que tiene, la capacidad que tiene, porque es bactericida, porque es fungicida, porque es herbicida. Así es. ¿Sí? Y porque según Monsanto no hacía daño porque la vía o la ruta metabólica que tiene para causar sus efectos es inhibir la vía metabólica del ácido chiquímico. Pero nosotros no tenemos esa ruta metabólica, pero sí tenemos bacterias que son propias de nuestra flora normal, que nos ayudan a la síntesis de compuestos
que son fundamentales para nosotros, y esa es la forma indirecta de cómo este compuesto nos afecta a nosotros y genera todo ese compendio de enfermedades con el cual se le está relacionando. Es muy difícil tener un registro real de cuántos pacientes se están intoxicando. Yo diría que nosotros hacemos el diagnóstico de un 5% de los pacientes acertadamente y adecuadamente, y un 95% de los pacientes se queda con tratamiento a oscuras. ¿Por qué digo a oscuras? Porque damos medicamentos que los normalizan, pero sin saber cuál es la causa y cuál es la indicación precisa de ese medicamento del cual estamos dando. Yo creo que el problema que tenemos aquí no es de si los productos causan tal o y patología. Eso ya está estudiado. Aquí lo que hace falta es que nosotros vinculemos las cantidades que existen en el ambiente y a los cuales están expuestos la población para poder hacer el vínculo. Sí, pero se sabe, ya están los estudios demostrados, algunos otros en teorías pero muy convincentes de cuáles son los mecanismos por los cuales están produciendo estas enfermedades, ¿verdad? Entonces resulta que el DDT se mueve hacia los polos por dos vías. Una, por las mareas, ¿no? Y las corrientes aéreas, en donde pues el DDT migra, y no nada más el DDT, todo migra acá hacia los polos. Pero también se va a mover a través de una cadena que se llama de bioacumulación o biomagnificación. Y resulta que el DDT es lipofílico, es decir, se va a llevar bien con las grasas, de manera que y no tiene una vía natural de que el cuerpo la saque del cuerpo. Entonces, esta molécula, una vez que está en el cuerpo, se va a acumular en nuestras grasas, que puede ser, pues, por ejemplo, en la grasa del krill y demás. De manera que si hay pescados que comen krill, pues se acumulan todo el DDT que estos tenían. Y luego si una foca se come estos pescados, pues se queda con la parte grasa, ¿no? Y ahora la acumula en su propia parte grasa. Y luego llega el oso polar y se come a la foca, que se comió a los pescados, que se comió al krill, y entonces tenemos aquí un efecto de biomagnificación. Y resulta que pues no nada más los bebés de las mujeres inuit morían intoxicados a las pocas semanas de haber nacido, sino también los bebés de oso polar, ¿no? Entonces, pues estas comunidades que pues en su vida habían usado DDT, porque pues no plantan jitomates, ni matan malas hierbas, ni nada, pues resulta que tenían problemas y tienen problemas graves de intoxicación por DDT. Entonces, algo de lo que quisiéramos ver en el campo es cuál es la percepción que tienen nuestros agricultores acerca de la peligrosidad de estas sustancias. Es decir, ¿se relaciona o hay algún conocimiento de lo que nos está diciendo el etiquetado con los cuidados que deberíamos de estar teniendo o no los estamos teniendo? Los pesticidas pues no nada más afectan a lo que está del suelo para arriba, sino lo que está también del suelo para abajo, ¿sí? Y aquí tenemos sistemas importantes de regulación, como es la fijación de nitrógeno, de carbón, la retención de suelo, la retención de humedad. Y un hecho también ampliamente comprobado que donde hay prácticas de agricultura sustentable, pues la biodiversidad del suelo es mucho mayor y los servicios que provee esta biodiversidad, como el de regulación, ¿no? Y el de alimentar a las otras plantas, pues son mucho más benéficos que aquellos suelos que no nada más se ven erosionados por arriba, sino que también son un desierto por adentro.